Cierra los ojos un momento. Imagina que el viento del desierto acaricia tu rostro, cargado de arena fina y el aroma dulce del loto que florece junto al Nilo. A lo lejos, el sol se hunde tras monumentos que ya tienen miles de años, y tú estás ahí, de pie sobre una tierra que vio nacer reyes que se creían dioses. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentía caminar por esos pasillos de piedra? ¿Qué secretos guardaban aquellos hombres y mujeres que gobernaron el mundo conocido? Hoy vamos a despertar en el antiguo Egipto, y te prometo que cuando terminemos este viaje, nunca volverás a ver una pirámide de la misma manera. Bienvenido a este canal. Si es tu primera vez aquí, te invito a quedarte, a suscribirte si te gusta lo que escuchas, y a dejar un comentario contándome qué faraón te fascina más. Tu participación hace posible que sigamos explorando estos misterios juntos. Pero antes de sumergirnos en esta historia, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Sabías que hubo un faraón que intentó destruir a todos los dioses de Egipto para adorar solo al sol? ¿O que una mujer gobernó como rey durante más de 20 años, usando barba postiza y títulos masculinos? ¿Te has preguntado cómo construyeron la Gran Pirámide sin hierro, sin ruedas, sin poleas modernas? ¿Y sabías que el primer tratado de paz de la historia fue firmado entre Egipto y sus enemigos, y que aún podemos leerlo tallado en piedra? Estas preguntas tienen respuestas, y todas ellas se esconden en las vidas de 10 faraones extraordinarios que, a lo largo de 3000 años, forjaron una de las civilizaciones más fascinantes que ha conocido la humanidad. Desde Narmer, el guerrero que unificó un país dividido, hasta Cleopatra, la reina que prefirió la muerte antes que la humillación. Cada uno de estos gobernantes dejó una marca indeleble en la historia. Ahora, prepárate. El aire se vuelve más cálido. El sonido del agua del Nilo comienza a susurrar en tus oídos. Las antorchas parpadean en los templos de piedra caliza. Estás a punto de despertar en un mundo donde los faraones caminaban entre mortales, pero se creían inmortales. Donde cada piedra colocada era una oración, y cada tumba una puerta al más allá. Abre los ojos. Estás en Egipto. Y nuestra historia comienza hace más de 5000 años, cuando un hombre llamado Narmer decidió que 2 tierras serían una sola. Hace más de 5000 años, cuando Europa aún dormía en aldeas dispersas y la escritura apenas balbuceaba sus primeras palabras, un hombre del sur de Egipto empuñó una maza de guerra y cambió la historia para siempre. Su nombre era Narmer, y su ambición no conocía fronteras. En sus manos, 2 tierras divididas se convertirían en una sola nación, el primer gran estado de la historia humana. Para entender la magnitud de lo que Narmer logró, debemos primero comprender el mundo en el que vivía. Egipto, antes de la unificación, era un territorio fragmentado. El Alto Egipto, al sur, se extendía desde las cataratas del Nilo hasta las cercanías de Menfis, una tierra de acantilados rojizos y valles estrechos donde el desierto abrazaba al río con ferocidad. El Bajo Egipto, al norte, era un mundo completamente diferente. Un delta verde y fértil donde el Nilo se abría en múltiples brazos antes de besar el Mediterráneo. 2 culturas, 2 coronas, 2 formas de ver el mundo, y un solo hombre dispuesto a unirlas por la fuerza. La paleta de Narmer, un artefacto de esquisto verde oscuro de aproximadamente 64 centímetros de altura, es nuestra ventana a este momento fundacional. Encontrada en Hieracómpolis en 1898, esta pieza ceremonial muestra a Narmer en toda su gloria conquistadora. En un lado, el rey porta la corona blanca del Alto Egipto, levantando su maza sobre un enemigo arrodillado, listo para aplastarlo. Sus dedos se cierran sobre el cabello de su víctima con una firmeza que trasciende los milenios.
En el Siepotosiepotobunabun reverso, Narmer lleva la corona roja del Bajo Egipto, desfilando triunfante ante cadáveres decapitados, sus cabezas colocadas ordenadamente entre sus piernas. La violencia es explícita, deliberada, casi ritual. Pero aquí surge una de las grandes preguntas que los egiptólogos debaten hasta hoy. ¿Fue Narmer realmente el unificador o estamos contemplando propaganda política de hace 5 milenios? Algunos investigadores sugieren que la unificación pudo haber sido un proceso gradual, completado quizás por el padre de Narmer, conocido como el Rey Escorpión, cuya maza ceremonial también fue encontrada en Hieracómpolis. Otros argumentan que Narmer y Menes, el legendario primer faraón mencionado por el historiador Manetón 2500 años después, son la misma persona. La verdad, como tantas veces ocurre con el Egipto antiguo, permanece velada entre la bruma del tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es que Narmer estableció algo revolucionario. La idea de que un solo hombre podía gobernar un territorio de más de 1000 kilómetros de largo, uniendo pueblos con costumbres diferentes bajo una sola corona. De hecho, la doble corona de Egipto, el Pshent, que combinaba la corona blanca del sur con la roja del norte, nació precisamente de este momento. Era un símbolo visual poderoso. No había conquista ni sumisión, sino fusión, unidad, un nuevo orden cósmico donde el faraón era el puente entre el caos y la armonía. Imagina por un momento la capital que Narmer estableció. Memphis, construida estratégicamente en la frontera entre las dos tierras. El olor del limo fresco del Nilo inundando los campos recién sembrados. El sonido de los artesanos tallando las primeras estelas reales. El murmullo de sacerdotes pronunciando por primera vez los títulos que definirían a los faraones durante 3 milenios. Señor de las dos tierras, Rey del Alto y Bajo Egipto, hijo de Ra. Todo comenzó aquí, con Narmer, hace 51 siglos. Los campesinos que trabajaban los campos de cebada y trigo probablemente no comprendían la magnitud del cambio. Para ellos, la vida seguía siendo una lucha diaria contra el hambre, las inundaciones y las enfermedades. Pero sobre sus cabezas, un nuevo orden se estaba construyendo. Una burocracia que registraría cada grano de cereal, cada cabeza de ganado, cada brazalete de oro. El Estado egipcio, con su obsesión por el control y la eternidad, había nacido. Un dato fascinante. La tumba de Narmer, identificada en el cementerio real de Abidos, contenía más de 400 recipientes de vino importado de Canaán. Esto nos dice que, desde el principio mismo, los faraones entendieron que el poder no solo se mide en batallas ganadas, sino en redes comerciales, alianzas diplomáticas y el lujo que demuestra superioridad. El vino cananeo en la mesa de Narmer era un mensaje tan claro como los enemigos decapitados en su paleta. Este rey controla las rutas, los recursos, el mundo. Y así, con sangre y vino, con mazas de guerra y coronas fusionadas, nació Egipto. Pero la historia apenas comenzaba. Porque 600 años después de Narmer, un faraón tendría una idea aún más ambiciosa. No solo gobernar la tierra, sino conquistar el cielo. Su nombre era Djoser, y su sueño cambiaría para siempre la arquitectura de la humanidad. 600 años después de Narmer, un faraón tuvo un sueño imposible: construir una montaña de piedra que alcanzara las estrellas. Su nombre era Djoser, y junto a un genio llamado Imhotep, transformaría para siempre la manera en que los humanos desafiaban a la muerte. Cuando mires la pirámide escalonada de Saqqara, recuerda que estás contemplando la primera gran estructura de piedra jamás construida por manos humanas. Antes de Djoser, los reyes egipcios eran enterrados en mastabas, estructuras rectangulares de adobe con techos planos que se asemejaban a bancos gigantes emergiendo de la arena. Eran impresionantes para su época, sin duda. Pero,
seguían siendo construcciones de barro y ladrillos secados al sol, vulnerables al tiempo y al saqueo. Djoser, segundo faraón de la tercera dinastía, quiso algo diferente. Quiso algo eterno. La leyenda atribuye la genialidad de la pirámide escalonada a Imhotep, el visir de Djoser, un hombre tan extraordinario que los egipcios posteriores lo deificarían. Imhotep no era solo arquitecto, era médico, astrónomo, escritor y sacerdote. Su nombre significa el que viene en paz, pero lo que trajo fue una revolución. Según la tradición, Imhotep miró las mastabas de sus predecesores y pensó: ¿y si apilamos una sobre otra, cada vez más pequeñas, hasta tocar el cielo? El resultado fue asombroso. La pirámide escalonada de Saqqara se eleva 62 metros sobre el desierto, compuesta por 6 niveles superpuestos que crean la ilusión de una escalera gigantesca hacia las estrellas. No era solo una tumba, era un cohete espiritual diseñado para catapultar el alma del faraón hacia la inmortalidad. Los textos egipcios posteriores hablarían de escaleras celestiales por las que el rey ascendía para unirse a los dioses. Y aquí, en Saqqara, esa metáfora se hizo piedra. Pero lo verdaderamente revolucionario no fue la forma, sino el material. Por primera vez en la historia humana, una estructura monumental fue construida enteramente en piedra caliza. Imagina el desafío. Canteras que debían abrirse, bloques que debían cortarse sin herramientas de hierro. El bronce era todo lo que tenían. Sistemas de transporte que debían inventarse desde cero. Se estima que la pirámide escalonada contiene aproximadamente 330.000 metros cúbicos de piedra y arcilla. Cada bloque, cada rampa, cada cálculo fue un experimento, un paso hacia lo desconocido. El complejo funerario que rodea la pirámide es igualmente impresionante. Un muro de piedra caliza blanca de más de 10 metros de altura encerraba un recinto de 15 hectáreas, decorado con falsas, puertas y paneles que imitaban las fachadas de los palacios de adobe. Había capillas, patios ceremoniales y un templo donde se celebraría eternamente el Heb-Sed, el Festival de Renovación Real. Djoser no solo quería vivir para siempre, quería gobernar para siempre, repitiendo eternamente los rituales que confirmaban su poder divino. Un detalle fascinante. En la esquina sureste del complejo, los arqueólogos encontraron una pequeña cámara llamada el Serdab, donde una estatua de piedra caliza de Djoser permanece sentada, mirando hacia el norte a través de 2 pequeños agujeros. Es la estatua real más antigua que se conserva de tamaño natural. Y durante más de 4.500 años, esos ojos de cuarzo incrustado han contemplado las estrellas circumpolares, aquellas que nunca se ponen, que los egipcios asociaban con la inmortalidad. Djoser, petrificado en caliza, sigue buscando la eternidad. ¿Y qué sabemos del hombre detrás de la pirámide? Sorprendentemente poco. Las inscripciones nos dicen que su nombre de nacimiento era Nedjerijet y que Djoser, que significa el sagrado, fue un título añadido posteriormente. Gobernó durante aproximadamente 19 años, aunque algunos estudiosos sugieren que fueron 29. Extendió la influencia egipcia hacia el Sinaí, donde explotó minas de turquesa y cobre. Pero su mayor legado no fueron sus conquistas. Fue su audacia arquitectónica. Los obreros que construyeron Saqqara no eran esclavos, como la imaginación popular ha sugerido durante siglos. Excavaciones recientes han revelado las aldeas donde vivían estos trabajadores. Casas modestas pero organizadas, con panaderías que producían miles de hogazas diarias, cervecerías que fermentaban la bebida que alimentaba sus jornadas, y cementerios donde eran enterrados con respeto. Eran campesinos reclutados durante la temporada de inundación, cuando el Nilo cubría los campos
y no había trabajo agrícola. Construir la pirámide era un servicio al faraón, sí, pero también una forma de participar en lo divino, de contribuir a la eternidad. Imhotep, por su parte, alcanzó una fama que trascendió su época. 2000 años después de su muerte, los griegos lo identificaron con Asclepio, su dios de la medicina. Los egipcios del período tardío le construyeron templos y le ofrecían oraciones de sanación. Curiosamente, nunca hemos encontrado su tumba, aunque generaciones de arqueólogos la han buscado en las arenas de Saqqara. Quizás el hombre que inventó la arquitectura monumental en piedra logró el mayor de los milagros: desaparecer en la eternidad que él mismo ayudó a crear. Y aquí, en los peldaños de piedra de Saqqara, algo cambió para siempre en la imaginación humana. Si podíamos apilar piedras hasta el cielo una vez, ¿por qué no hacerlo más grande, más alto, más perfecto? Esa pregunta ardía en las mentes de los faraones que siguieron, y 150 años después de Djoser, un rey llamado Keops respondería con el monumento más extraordinario jamás construido: la Gran Pirámide de Giza. Hay construcciones que impresionan. Y luego está la Gran Pirámide de Giza. Durante casi 4000 años fue la estructura más alta del planeta, y aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos sin comprender completamente cómo fue posible. Detrás de este prodigio arquitectónico había un hombre: Keops, el faraón que movilizó a toda una civilización para construir su tumba eterna. Keops, conocido también por su nombre helenizado Khufu, ascendió al trono de Egipto alrededor del año 2589 antes de nuestra era, inaugurando el apogeo de lo que los historiadores llaman el Imperio Antiguo. Era hijo de Sneferu, un faraón constructor que experimentó con 3 pirámides diferentes antes de lograr la forma perfecta en Dashur. Keops heredó no solo el trono, sino también el conocimiento acumulado de generaciones de arquitectos, canteros y matemáticos. Y decidió superarlos a todos. Los números de la Gran Pirámide desafían la comprensión. 146 metros de altura original, equivalentes a un edificio moderno de 48 pisos. Una base de 230 metros por lado, tan perfectamente nivelada que la variación máxima entre esquinas es de apenas 2 centímetros. Aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno, aunque algunos bloques de granito en la Cámara del Rey superan las 80 toneladas. La precisión de las aristas es tal que están orientadas hacia los puntos cardinales con un error de solo 3 minutos de arco. ¿Cómo lo hicieron? Esta pregunta ha generado más teorías que cualquier otro misterio arqueológico. Desde rampas rectas hasta rampas internas en espiral, desde diques flotantes hasta ingenios mecánicos olvidados. Lo que sabemos con certeza es que no usaron la rueda para el transporte, aunque la conocían. Ni poleas de ningún tipo, ni herramientas de hierro. Tenían palancas de madera, trineos de cedro, cuerdas de papiro y una fuerza laboral extraordinariamente organizada. Y tiempo. Según Heródoto, que visitó Egipto 2000 años después, la construcción llevó 20 años, con turnos de 100.000 hombres trabajando 3 meses cada uno. Los egiptólogos modernos sugieren cifras más modestas, quizás 20.000 trabajadores permanentes, apoyados por miles de trabajadores estacionales. Pero la magia de la Gran Pirámide no está solo en su tamaño, sino en sus misterios internos. El sistema de corredores y cámaras es una obra maestra de ingeniería defensiva. Un pasaje descendente lleva a una cámara subterránea aparentemente abandonada. Un pasaje ascendente conduce a la Gran Galería, un espacio de 47 metros de largo
con un techo escalonado de casi 9 metros de altura, que produce una acústica extraordinaria. Al final, la cámara del rey alberga un sarcófago de granito rojo de Asuán, vacío desde tiempos inmemoriales. ¿Fue saqueado? ¿O nunca contuvo un cuerpo? Nadie lo sabe con certeza. En 2017, científicos utilizando técnicas de rayos cósmicos, muografía, descubrieron un enorme espacio vacío sobre la Gran Galería, de al menos 30 metros de longitud, cuyo propósito permanece desconocido. Después de 4.500 años, la Gran Pirámide sigue guardando secretos que ni la tecnología moderna puede develar completamente. ¿Y quién era Keops, el hombre? Irónicamente, del faraón que construyó el monumento más grande de la antigüedad, conservamos muy poco. La única imagen confirmada de Keops es una diminuta estatuilla de marfil de apenas 7,5 centímetros de altura, encontrada en Abidos. Un rey que movió montañas, reducido a una figurilla que cabe en la palma de la mano. Los escritores griegos, especialmente Heródoto, lo pintaron como un tirano cruel que cerró los templos y forzó a su pueblo a la esclavitud. Pero estos relatos fueron escritos 2 milenios después de su muerte y probablemente reflejan más los prejuicios helénicos que la realidad egipcia. Lo que las evidencias arqueológicas sugieren es diferente. Los trabajadores de las pirámides estaban bien alimentados. Comían carne de res regularmente, un lujo en el Egipto antiguo. Recibían atención médica. Se han encontrado esqueletos con huesos fracturados que sanaron correctamente. Y eran enterrados en tumbas cercanas al complejo real. Un honor impensable para esclavos. Construir la pirámide era un proyecto nacional, un acto de devoción colectiva hacia el Dios viviente que garantizaba la prosperidad de Egipto. Un dato curioso. El nombre Keops o Khufu significa Él me protege, probablemente en referencia al dios Khnum. Y en cierto modo, el faraón cumplió su promesa. La Gran Pirámide protegió la memoria de un rey del que apenas sabemos nada, manteniéndolo vivo en la imaginación humana durante 45 siglos. Millones de personas viajan cada año a Giza no para ver una tumba, sino para contemplar lo imposible hecho realidad. La Gran Pirámide marcó el cenit del poder faraónico del Imperio Antiguo. Después de Keops, las pirámides se hicieron más pequeñas, más modestas, como si los faraones posteriores reconocieran que nunca podrían superar al maestro. El centro de gravedad de la civilización egipcia comenzó a desplazarse, de la construcción monumental hacia otras formas de poder. Y 700 años después, en un Egipto transformado, una mujer demostraría que la grandeza no se mide en piedras, sino en la audacia de desafiar las reglas. Su nombre era Hatshepsut, y su historia es una de las más extraordinarias de la antigüedad. En un mundo donde las mujeres eran esposas, madres y, en el mejor de los casos, regentes temporales, una mujer se atrevió a ponerse la barba postiza del faraón y gobernar Egipto durante más de 2 décadas. Su nombre era Hatshepsut, y su historia es la de una reina que se negó a ser olvidada, aunque muchos intentaron borrarla de la memoria. Hatshepsut nació alrededor del año 1507 antes de nuestra era, en el corazón del esplendoroso Imperio Nuevo. Era hija del faraón Tutmosis I, un rey guerrero que había expandido las fronteras de Egipto hasta el río Éufrates, y de la gran esposa real Amose. Su linaje era impecable, su educación exquisita, pero su género, según las convenciones de la época, la destinaba a ser consorte, no gobernante. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Hatshepsut se casó con su medio hermano Tutmosis II, un faraón de salud frágil que reinó apenas 13 años antes de morir joven. El heredero legítimo era Tutmosis III, hijo de Tutmosis II, con una concubina de rango menor,
pero el niño tenía apenas 2 años. Hatshepsut, como madrastra y regente, asumió el control del gobierno. Hasta aquí, todo era convencional. Lo que vino después, no. En algún momento entre los años 2 y 7 de la regencia, Hatshepsut dio un paso sin precedentes. Se proclamó faraón. No regente, no reina consorte, sino Matkara Hatshepsut, rey del Alto y Bajo Egipto, hija de Ra. Los artistas de la corte comenzaron a representarla con el cuerpo masculino tradicional de los faraones: hombros anchos, pecho plano, falda shendit y la característica barba postiza ceremonial. En los relieves de su templo funerario, Hatshepsut aparece musculosa y masculina, aunque las inscripciones oscilan curiosamente entre pronombres femeninos y masculinos, como si incluso los escribas no supieran exactamente cómo categorizar a esta gobernante única. ¿Cómo justificó una mujer asumir un rol reservado exclusivamente a hombres? Con propaganda divina, naturalmente. En los muros de su magnífico templo en Deir el-Bahari, Hatshepsut mandó tallar la historia de su concepción. El dios Amón-Ra, tomando la forma de Tutmosis I, visitó a su madre Ahmose y la embarazó con aliento divino. La escena muestra a Ahmose siendo conducida al lecho nupcial por diosas, mientras Amón le anuncia que su hija será un rey que tomará posesión de las 2 tierras. Hatshepsut no era una usurpadora. Era el plan de los dioses desde antes de su nacimiento. Su reinado, que duró aproximadamente 21 o 22 años, fue notablemente pacífico y próspero. Mientras los faraones anteriores y posteriores se definían por conquistas militares, Hatshepsut prefirió el comercio y la construcción. Su expedición más famosa fue el viaje a la tierra de Punt, una región misteriosa al sur de Egipto, posiblemente en la actual Somalia o Eritrea. Los relieves de Deir el-Bahari muestran esta aventura con detalle extraordinario. 5 barcos navegando por el Mar Rojo, el encuentro con el rey y la reina de Punt, esta última representada con una obesidad que ha fascinado a los médicos modernos, y el regreso triunfal con incienso, ébano, oro, pieles de leopardo y árboles de mirra vivos, plantados con sus raíces en cestas. Deir el-Bahari, su templo funerario, es una de las joyas arquitectónicas del antiguo Egipto. Tallado parcialmente en los acantilados de la orilla occidental de Tebas, sus 3 terrazas escalonadas conectadas por rampas crean una armonía perfecta con el paisaje montañoso. Hatshepsut lo llamó Yeser Yeseru, el más sagrado de los sagrados. Cientos de esfinges con su rostro flanqueaban los caminos procesionales, y jardines de mirra perfumaban el aire. Era un templo diseñado no para intimidar, sino para maravillar. Pero la historia de Hatshepsut tiene un giro oscuro. Después de su muerte, probablemente alrededor del año 1458 antes de nuestra era, Tutmosis III, ya adulto y único faraón, ordenó una campaña sistemática de destrucción de su memoria. Sus estatuas fueron derribadas y enterradas, sus cartuchos borrados de los monumentos, su nombre eliminado de las listas reales oficiales. Durante más de 3000 años, Hatshepsut fue prácticamente olvidada, borrada de la historia como si nunca hubiera existido. Los egiptólogos del siglo XIX, al descubrir las inscripciones mutiladas, asumieron inicialmente que Tutmosis III actuó por venganza, furioso por los años en que su madrastra le había robado el trono. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren una interpretación más matizada. La campaña de borrado no comenzó inmediatamente después de la muerte de Hatshepsut, sino aproximadamente 20 años más tarde, hacia el final del reinado de Tutmosis III. Esto sugiere que la motivación no era la venganza personal, sino la preocupación dinástica. Al eliminar el precedente de una mujer faraón, Tutmosis III aseguraba que ninguna futura regente se sintiera tentada a repetir la audacia de Hatshepsut.
Era política de Estado, no rencor personal. La momia de Hatshepsut fue identificada en 2007 gracias a un molar, encontrado en una caja canópica con su nombre. El examen reveló que murió alrededor de los 50 años, probablemente de un absceso dental infectado, y que sufría de diabetes y cáncer óseo. También era obesa en sus últimos años, un detalle que contrasta con las representaciones idealizadas de los templos. Era, después de todo, humana. Un dato extraordinario. Cuando los arqueólogos excavaron el pozo frente a su templo en Deir el-Bahari, encontraron fragmentos de decenas de estatuas de Hatshepsut, deliberadamente destruidas y enterradas. Pero el tiempo tiene una ironía peculiar. Esas estatuas destruidas, precisamente por estar enterradas, se conservaron mejor que muchas que permanecieron expuestas a la intemperie. Hoy, reconstruidas pacientemente, se exhiben en museos de todo el mundo. El intento de borrar a Hatshepsut terminó preservándola. Y así, la reina que gobernó como rey nos enseña que el poder de la memoria trasciende incluso a quienes intentan destruirla. Pero si Hatshepsut desafió las convenciones de género, el faraón que vendría un siglo después desafiaría algo aún más fundamental: los propios dioses de Egipto. Su nombre era Akenatón, y su revolución sacudiría los cimientos de una civilización milenaria. ¿Qué sucede cuando un faraón decide que todos los dioses de Egipto están equivocados? ¿Qué ocurre cuando un rey destruye templos milenarios para adorar a un solo disco solar? Akenatón fue ese hombre, el hereje más famoso de la antigüedad, cuya revolución religiosa sacudió los cimientos de una civilización de 1500 años. Nació con el nombre de Amenhotep, que significa Amón está satisfecho, en honor al dios supremo del panteón egipcio. Era hijo de Amenhotep III, uno de los faraones más prósperos de la historia egipcia, y de la reina Ti, una mujer de origen no real cuya inteligencia y ambición eran legendarias. Nada en su juventud presagiaba la tormenta que desataría. Pero cuando ascendió al trono alrededor del año 1353 antes de nuestra era, algo comenzó a cambiar. En el 5º año de su reinado, Amenhotep IV hizo lo impensable. Cambió su nombre a Akenatón, el que es útil a Atón, y declaró que el disco solar Atón no era simplemente un dios más, sino el único dios verdadero, creador de todo lo existente. Los demás dioses, Amón, Osiris, Isis, Horus, las decenas de deidades que los egipcios habían adorado durante milenios, fueron declarados falsos, sus templos cerrados, sus sacerdotes despojados de poder. La magnitud de esta revolución es difícil de exagerar. Imagina que un presidente moderno declarara ilegales todas las religiones excepto una completamente nueva, inventada por él mismo. El sacerdocio de Amón, que controlaba inmensas riquezas y tierras, perdió todo de la noche a la mañana. Los artesanos que tallaban imágenes de los dioses tradicionales quedaron sin trabajo. Los rituales funerarios, que dependían de Osiris, para garantizar la vida eterna, fueron reemplazados por himnos al sol. Para millones de egipcios, el mundo que conocían se derrumbó. Akenatón fue más lejos aún. Abandonó Tebas, la ciudad sagrada de Amón, y construyó una capital completamente nueva en medio del desierto. La llamó Ajetatón, el horizonte de Atón, y hoy la conocemos como Amarna. En apenas 4 años, una ciudad entera surgió de la nada. Palacios decorados con escenas de la familia real bajo los rayos del sol, templos abiertos al cielo donde el propio Atón podía brillar sobre los altares, residencias para cortesanos y funcionarios que habían seguido al faraón en su aventura mística. El arte de Amarna rompió con todas las convenciones egipcias.
Akenatón ordenó ser representado tal como era, o quizás como él se veía a sí mismo, con un cráneo alargado, labios gruesos, vientre abultado, caderas anchas y muslos delgados. Su esposa Nefertiti, cuyo busto policromado es hoy una de las obras de arte más famosas del mundo, aparece con una belleza etérea, pero también naturalista. Las escenas muestran a la pareja real besando a sus hijas, jugando en jardines, comiendo juntos bajo el sol. Era una intimidad sin precedentes en el arte faraónico, una humanización del poder divino que resultaba casi escandalosa. ¿Era Akenatón un místico genuino, un monoteísta adelantado a su tiempo, un precursor de las religiones abrahámicas? ¿O era un megalómano que utilizó la religión para destruir el poder del sacerdocio de Amón y concentrar toda la autoridad en su persona? Los historiadores debaten estas preguntas sin llegar a consenso. Lo que sí sabemos es que el gran himno a Atón, posiblemente compuesto por el propio Akenatón, contiene pasajes de belleza extraordinaria que algunos han comparado con el Salmo 104 de la Biblia hebrea. El himno proclama: «Tú apareces bello en el horizonte del cielo, oh Atón viviente, creador de la vida. Cuando te elevas en el horizonte oriental, llenas cada tierra con tu belleza. Eres hermoso, grande, deslumbrante, alto sobre cada tierra. Tus rayos abrazan las tierras hasta el límite de todo lo que has creado». Pero la revolución tenía un lado oscuro. Mientras Akenatón se concentraba en su nueva religión, el imperio egipcio se desmoronaba. Las cartas de Amarna, un archivo de correspondencia diplomática encontrado en las ruinas de la ciudad, revelan las súplicas desesperadas de vasallos leales pidiendo ayuda militar que nunca llegó. Los hititas avanzaban desde el norte, los libios desde el oeste, los nubios desde el sur. Los almacenes de grano se vaciaban mientras los templos tradicionales, que habían funcionado como centros de redistribución económica, permanecían cerrados. Akenatón murió alrededor del año 1336 antes de nuestra era, después de 17 años de reinado. Las circunstancias de su muerte son desconocidas, y su tumba en Amarna fue saqueada en la antigüedad. Casi inmediatamente después de su muerte, la contrarrevolución comenzó. Los templos de Amón fueron reabiertos, los sacerdotes recuperaron su poder, y el nombre de Akenatón fue borrado de los monumentos con la misma ferocidad con que él había borrado a los dioses antiguos. La ciudad de Amarna fue abandonada y olvidada, tragada por el desierto hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Curiosamente, la momia de Akenatón nunca ha sido identificada con certeza. Una momia de la tumba KV-55 en el Valle de los Reyes podría ser suya, pero las pruebas de ADN y los análisis óseos han generado más preguntas que respuestas. El hereje, incluso en la muerte, se resiste a ser catalogado. Y de las cenizas de la revolución de Akenatón emergería un niño, un faraón que restauraría el orden antiguo y que 3300 años después de su muerte conquistaría la imaginación del mundo moderno. Su nombre original era Tutankamón. Lo conocemos como Tutankamón. Gobernó apenas 9 años. Murió cuando tenía 19. Y sin embargo, su nombre es el más reconocido de todos los faraones. Tutankamón no conquistó imperios ni construyó pirámides, pero su tumba intacta, descubierta en 1922, reveló al mundo moderno el esplendor inimaginable del antiguo Egipto. Tutankamón nació alrededor del año 1341, antes de nuestra era, en plena revolución religiosa de Akenatón. Los análisis de ADN realizados en 2010 confirmaron que era hijo de Akenatón, aunque la identidad de su madre sigue siendo debatida. Su nombre de nacimiento era Tutankatón, imagen viviente de Atón,
un nombre que reflejaba la devoción de su padre al disco solar. Pero cuando ascendió al trono con apenas 9 años, el péndulo ya había comenzado a oscilar en dirección contraria. Los poderosos que rodeaban al niño rey, especialmente el Visiray y el general Horemheb, comprendieron que la única forma de estabilizar Egipto era abandonar la herejía de Akenatón y restaurar el culto tradicional. El joven faraón cambió su nombre a Tutankamón, imagen viviente de Amón, y emitió el llamado Decreto de Restauración, tallado en una estela de granito que prometía reconstruir los templos destruidos, reabrir los santuarios cerrados y satisfacer a los dioses que habían sido olvidados. La capital fue trasladada de regreso a Tebas y luego a Memphis. Los artesanos volvieron a tallar imágenes de Osiris, Isis y Horus. Los sacerdotes de Amón recuperaron sus tierras y privilegios. El orden cósmico, conocido como Maat, fue restablecido. Tutankamón, demasiado joven para gobernar por sí mismo, fue el instrumento de esta contrarrevolución, el rostro inocente que legitimaba el regreso al pasado. De su reinado efectivo sabemos muy poco. Las escenas de su tumba lo muestran cazando aves en los pantanos del Nilo, conduciendo un carro de guerra contra enemigos nubios y asiáticos, y celebrando rituales ante los dioses restaurados. Pero estas imágenes eran convencionales, casi obligatorias para cualquier faraón. ¿Participó realmente en batallas? Los análisis de su momia revelan una pierna fracturada que no sanó correctamente, lo que sugiere que caminaba con dificultad y posiblemente usaba bastón. De hecho, se encontraron más de 130 bastones en su tumba. Tutankamón murió alrededor del año 1323 antes de nuestra era, sin herederos. Su esposa Angesenamón, quien era también su media hermana, había sufrido al menos 2 abortos, cuyos fetos momificados fueron encontrados en la tumba real. Las causas de la muerte del joven rey han sido debatidas durante décadas. Asesinato, accidente de carro, malaria, enfermedad genética causada por generaciones de endogamia. El análisis más reciente sugiere una combinación de factores. Malaria falciparum, complicada por la necrosis ósea de su pie izquierdo, y una fractura de pierna, que pudo haberse infectado. Pero es la tumba de Tutankamón, no su vida, lo que lo convirtió en leyenda. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, descubrió los escalones que conducían a la entrada sellada en el Valle de los Reyes. Después de 3.200 años, la tumba permanecía prácticamente intacta, la única sepultura real encontrada así en la historia moderna de la egiptología. Lo que Carter encontró al otro lado de la puerta sellada desafía la descripción. Cuando Lord Carnarvon preguntó si podía ver algo, Carter respondió con palabras que se volverían inmortales. Sí, cosas maravillosas. Y maravillosas era poco. Más de 5.000 objetos llenaban las 4 pequeñas cámaras: tronos dorados, carros desmontados, camas ceremoniales con cabezas de hipopótamo y león, cofres pintados, estatuas del carreal, abanicos de plumas de avestruz, sandalias de oro, joyas de Umma, lapislázuli y cornalina, armas ceremoniales, instrumentos musicales, juegos de mesa, alimentos momificados, vino, aceites perfumados. Y en el centro de todo, el sarcófago. 3 ataúdes anidados, el más interno de oro macizo de 110 kilogramos de peso, protegían la momia del rey. Sobre el rostro, la máscara funeraria de 11 kilogramos de oro batido, con incrustaciones de lapislázuli, cuarzo y obsidiana, mirando hacia la eternidad con esa serenidad que se ha convertido en el símbolo mismo del antiguo Egipto. Un dato extraordinario. Si esta era la tumba de un faraón menor que murió joven y fue enterrado apresuradamente en una tumba probablemente destinada a otro,
¿Cómo habrían sido los ajuares funerarios de Ramsés II o de los grandes conquistadores? La imaginación tiembla ante la posibilidad de lo que perdimos por los saqueadores antiguos. La llamada maldición de Tutankamón, que supuestamente mató a Lord Carnarvon y a otros involucrados en la excavación, fue una invención periodística sin fundamento. Carnarvon murió de una infección causada por una picadura de mosquito. Una muerte trágica, pero perfectamente mundana. Howard Carter, quien pasó más tiempo en la tumba que nadie, vivió hasta los 64 años y murió de causas naturales. Tutankamón, el niño rey que no logró casi nada en vida, conquistó la inmortalidad que todos los faraones buscaban. Su rostro dorado es el rostro mismo del antiguo Egipto para millones de personas en todo el mundo. Y apenas una generación después de su muerte, otro faraón emergería para eclipsar a todos los demás con sus conquistas, sus monumentos y su extraordinaria longevidad. Su nombre era Ramsés, y la historia lo llamaría el Grande. Vivió 90 años en una época donde llegar a 40 era un milagro. Tuvo más de 100 hijos. Construyó más templos y estatuas que cualquier otro faraón. Firmó el primer tratado de paz documentado de la historia. Ramsés II no solo fue grande, fue el faraón que definió lo que significaba ser un dios viviente sobre la tierra. Ramsés II nació alrededor del año 1303 antes de nuestra era en una familia militar. Su abuelo Ramsés I había sido un general que fundó la 19ª dinastía, y su padre Seti I había pasado su reinado reconquistando territorios perdidos durante el caos posterior a Akenatón. El joven Ramsés fue nombrado príncipe heredero cuando era todavía un niño y comenzó a acompañar a su padre en campañas militares desde los 14 años. Cuando ascendió al trono con aproximadamente 25 años, estaba listo para gobernar. Y gobernar significaba, ante todo, guerrear. El gran rival de Egipto era el Imperio hitita, una potencia de Anatolia que controlaba Siria y amenazaba las rutas comerciales egipcias hacia Mesopotamia. En el 5.º año de su reinado, Ramsés marchó hacia el norte con un ejército de aproximadamente 20.000 hombres, divididos en 4 divisiones nombradas en honor a los dioses: Amón, Ra, Ptah y Set. Su objetivo era la ciudad de Kadesh, en el río Orontes, en la actual Siria. Lo que ocurrió en Kadesh se convirtió en el evento más documentado del antiguo Egipto. Los relieves y textos que lo narran cubren las paredes de al menos 5 templos diferentes, incluyendo Abu Simbel, Karnak, Luxor y el Ramesseum. Según la versión egipcia, Ramsés fue engañado por espías hititas que le hicieron creer que el ejército enemigo estaba lejos, cuando en realidad estaba oculto tras la ciudad. Las divisiones egipcias fueron emboscadas y dispersadas. Ramsés, aparentemente solo con su guardia personal, cargó contra miles de carros hititas y los puso en fuga mediante su valor sobrehumano y la intervención directa del dios Amón. La realidad histórica fue probablemente menos heroica. Lo que sabemos es que la batalla terminó en tablas. Ramsés no conquistó Kadesh, pero tampoco fue derrotado decisivamente. Ambos bandos reclamaron la victoria. Pero lo verdaderamente extraordinario vino 15 años después, cuando Ramsés y el rey hitita Hattusili III firmaron un tratado de paz que puso fin a generaciones de conflicto. Este tratado, conservado en versiones cuneiformes y jeroglíficas, es el acuerdo diplomático más antiguo que se conoce, y una copia ampliada cuelga hoy en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como símbolo de la posibilidad de la paz entre enemigos. Pero Ramsés no solo fue guerrero, fue el mayor constructor de la historia egipcia. La lista de sus monumentos es interminable. Completó la gran sala hipóstila de Karnak, con sus 134 columnas gigantescas. Erigió el Ramesseum,
su templo funerario en la orilla occidental de Tebas. Construyó Pi-Ramsés, una nueva capital en el delta del Nilo. Y sobre todo, talló Abu Simbel, los 2 templos excavados en la roca viva de Nubia, cuyas 4 estatuas colosales, de más de 20 metros de altura, siguen mirando hacia el este, esperando el amanecer. Abu Simbel fue diseñado con una precisión astronómica asombrosa. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, los rayos del sol naciente penetran 60 metros en la montaña para iluminar las estatuas de los dioses en el santuario interior, dejando en sombra únicamente a Ptah, el dios del inframundo. Este fenómeno, que ocurre con una precisión de minutos, demuestra el conocimiento astronómico y matemático de los ingenieros de Ramsés. Los números de su vida personal son igualmente extraordinarios. Se casó con al menos 8 esposas principales, incluyendo a Nefertari, cuya tumba en el Valle de las Reinas es considerada la más bella del antiguo Egipto. Tuvo al menos 48 hijos y más de 40 hijas documentados, aunque la tradición le atribuye más de 100 vástagos. Sobrevivió a muchos de sus hijos, y su heredero final, Meremptah, ya era un anciano cuando finalmente ascendió al trono. Ramsés murió a los 90 años aproximadamente, habiendo gobernado 66 años, el segundo reinado más largo de la historia egipcia. Su momia, encontrada en el escondrijo de Deir el-Bahari en 1881, revela a un hombre alto para su época, aproximadamente 1,73 m, con artritis severa, abscesos dentales y arterioesclerosis. Sus cabellos, originalmente rojizos, se habían vuelto blancos con la edad. Un detalle curioso. En 1976, cuando la momia de Ramsés fue llevada a París para tratamiento de conservación, recibió un pasaporte egipcio oficial donde su ocupación aparecía como rey difunto. Fue recibida en el aeropuerto con honores militares dignos de un jefe de Estado. 3.200 años después de su muerte, Ramsés seguía siendo tratado como faraón. El legado de Ramsés fue tan inmenso que los egipcios posteriores lo consideraron el modelo ideal de faraón. 9 reyes posteriores tomaron su nombre. Los griegos lo llamaron Ozymandias, un nombre que inspiraría el famoso soneto de Shelley sobre la vanidad del poder. Pero el imperio que Ramsés había mantenido con su energía sobrehumana comenzaría a declinar después de su muerte. Y sería su hijo Meremptah quien tendría que enfrentar las primeras tormentas de ese declive. Heredar el trono de Ramsés II no era tarea fácil. Meremptah, 13º hijo del gran faraón, llegó al poder siendo ya un anciano. Pero su breve reinado dejó una huella que resonaría durante milenios. En una estela de granito negro, grabó la primera mención conocida de un pueblo llamado Israel. Meremptah tenía aproximadamente 60 años cuando finalmente se convirtió en faraón, alrededor del año 1213 antes de nuestra era. Había pasado décadas esperando, viendo morir a sus hermanos mayores uno tras otro, mientras su padre parecía inmortal. Cuando finalmente llegó su turno, el mundo había cambiado. El equilibrio de poder que Ramsés había mantenido comenzaba a resquebrajarse, y nuevas amenazas emergían en todos los horizontes. La más grave vino del oeste. Los libios, tribus nómadas del desierto occidental, habían formado una coalición con grupos misteriosos que los textos egipcios llaman pueblos del mar. Los Shardana, los Luca, los Tursha y otros cuyas identidades exactas siguen siendo debatidas por los historiadores. Esta horda atacó el delta del Nilo en el 5º año del reinado de Meremptah, amenazando el corazón mismo de Egipto. Meremptah, a pesar de su edad avanzada, lideró personalmente la defensa.
La batalla, librada cerca de Piller en el delta occidental, fue una victoria aplastante para Egipto. Según las inscripciones, más de 6.000 enemigos murieron y 9.000 fueron capturados. Los falos de los soldados libios muertos fueron cortados y contados como prueba de las bajas enemigas, una práctica estándar en la contabilidad militar egipcia. Meremptah había salvado a Egipto de la invasión. Para conmemorar esta y otras victorias, Meremptah erigió una gran estela de granito en su templo funerario en Tebas. La estela de Meremptah, también conocida como la estela de Israel, es un bloque de más de 3 metros de altura, cubierto de texto jeroglífico que celebra las campañas del faraón. Y ahí, en una línea casi al final del texto, aparece la frase que ha fascinado a biblistas e historiadores durante más de un siglo. Israel está devastado. Su semilla ya no existe. Esta es la primera y única mención de Israel en todo el corpus de textos del Antiguo Egipto. El determinativo jeroglífico usado indica que Israel no era un país o una ciudad, sino un pueblo, un grupo étnico sin territorio fijo. Los especialistas debaten exactamente qué significaba Israel para Meremptah. ¿Eran los ancestros de los israelitas bíblicos? ¿Tribus proto-israelitas en las tierras altas de Canaán? ¿Un grupo completamente diferente que compartía el nombre? Las respuestas siguen siendo esquivas, pero la mención confirma que, alrededor del año 1208 antes de nuestra era, existía en la región del Levante un grupo lo suficientemente significativo como para merecer ser mencionado junto a ciudades conquistadas como Ascalón, Gezer y Yanoam. El reinado de Meremptah duró aproximadamente 10 años, un período breve pero crucial. Además de defender Egipto contra los invasores, mantuvo el control sobre Nubia y Canaán. Envió grano a los hititas durante una hambruna, demostrando que el tratado de paz firmado por su padre seguía vigente, y continuó proyectos de construcción en Memphis y Tebas. Su tumba en el Valle de los Reyes es una de las más largas, con un pasaje de más de 160 metros. La momia de Meremptah, encontrada junto a la de su padre en el escondrijo de Deir el-Bahari, revela a un hombre que sufrió de artritis, arterioesclerosis y abscesos dentales, las enfermedades típicas de la vejez en el mundo antiguo. Murió probablemente a los 70 años, agotado por una década de crisis y guerras. Un dato fascinante. El sarcófago de cuarcita rosa de Meremptah, uno de los más grandes jamás tallados, fue reutilizado 1000 años después por el faraón de la 21ª dinastía, Susenes I. El reciclaje de monumentos era común en el Egipto tardío, cuando los recursos y la habilidad para crear obras nuevas escaseaban. Los grandes faraones del pasado se convirtieron en canteras para los reyes del presente. Después de Meremptah, Egipto entró en un período de inestabilidad. Usurpadores, faraones efímeros, luchas dinásticas. Los pueblos del mar regresarían con más fuerza bajo Ramsés III. Y aunque fueron derrotados, el imperio egipcio nunca recuperó su esplendor anterior. Siglos de dominación extranjera esperaban al país. Libios, nubios, asirios, persas. Pero de entre las cenizas de esas ocupaciones, un príncipe del delta llamado Psamético lograría lo que parecía imposible: devolver a Egipto su independencia. Tras siglos de invasiones, guerras civiles y dominación extranjera, Egipto parecía condenado a ser un recuerdo. Pero en el año 664 antes de nuestra era, un príncipe del delta llamado Psamético I logró lo imposible: expulsar a los conquistadores asirios y devolver a Egipto su antigua gloria, aunque fuera por última vez. Para comprender el logro de Psamético, debemos primero entender el abismo del que emergió. Los 400 años que siguieron a la muerte de Ramsés III fueron los más turbulentos de la historia egipcia. La 20ª dinastía se extinguió en la impotencia. El país se dividió.
los sumos sacerdotes de Amón gobernaban Tebas como un estado teocrático independiente, mientras en el delta surgían dinastías rivales de origen libio. Los nubios invadieron desde el sur y fundaron la 25ª dinastía, gobernando un Egipto unificado, pero sometido a una potencia extranjera. Y luego llegaron los asirios, el imperio más brutal de la antigüedad, cuya crueldad era legendaria. Empalaban a los vencidos, desollaban a los rebeldes, deportaban pueblos enteros. Conquistó Egipto en 2 campañas devastadoras. En 671, antes de nuestra era, el rey asirio Esaradón tomó Menfis. 10 años después, su hijo Asurbanipal saqueó Tebas, la ciudad sagrada de Amón, llevándose tesoros acumulados durante milenios. El profeta hebreo Nahum mencionaría esta destrucción como ejemplo del poder devastador asirio. Egipto, la civilización más antigua del mundo, yacía humillada bajo la bota de Nínive. Pero los asirios cometieron un error estratégico. En lugar de gobernar directamente, instalaron príncipes locales como vasallos. Uno de ellos era Necao I, gobernante de Sais en el delta occidental, padre de Psamético. Cuando Necao murió luchando contra los nubios, que intentaban reconquistar Egipto, el joven Psamético heredó un principado diminuto, atrapado entre el martillo asirio y el yunque nubio. Nadie apostaba por su supervivencia. Lo que siguió fue un ejercicio magistral de paciencia, diplomacia y oportunismo. Psamético comprendió que no podía derrotar a los asirios militarmente, así que esperó. Y mientras esperaba, tejía alianzas. Contrató mercenarios griegos de Jonia y Caria, soldados profesionales equipados con la revolucionaria táctica hoplita de falange cerrada. Negoció con el reino de Lidia en Anatolia, buscando contrapesos al poder asirio, y observó, atento, las señales de debilidad en Nínive. La oportunidad llegó cuando Asurbanipal murió, y el imperio asirio se desgarró en guerras civiles. Psamético actuó con rapidez. En 656, antes de nuestra era, dejó de pagar tributo a Asiria y se declaró faraón independiente, inaugurando la 26ª dinastía. Luego, metódicamente, fue sometiendo a los otros príncipes del delta. En 654, las sacerdotisas de Amón en Tebas reconocieron su autoridad, reunificando Egipto por primera vez en 4 siglos. Había logrado lo imposible sin librar una sola gran batalla contra Asiria. El reinado de Psamético I, que duró 54 años, fue una era de renacimiento consciente. El faraón miró hacia el pasado glorioso de Egipto, especialmente hacia el imperio antiguo de las pirámides, y ordenó una restauración sistemática del arte, la religión y las tradiciones ancestrales. Los artistas copiaron estilos de 2000 años de antigüedad con tal precisión que los egiptólogos a veces tienen dificultades para distinguir obras saítas de originales del imperio antiguo. Los templos fueron restaurados, los rituales purificados, los textos antiguos recopiados con devoción. Pero Psamético también miró hacia el futuro. Comprendió que Egipto no podía permanecer aislado. Abrió el país al comercio griego, estableciendo el emporio de Naucratis en el delta como centro de intercambio helénico. Los mercenarios griegos que lo habían ayudado a conquistar el poder recibieron tierras y se establecieron permanentemente, introduciendo nuevas tecnologías y costumbres. Por primera vez, Egipto comenzó a helenizarse, un proceso que culminaría 3 siglos después con la conquista de Alejandro Magno. Un dato extraordinario. Según Heródoto, Psamético realizó un experimento para determinar cuál era el idioma más antiguo del mundo. Entregó 2 recién nacidos a un pastor con instrucciones de criarlos sin pronunciar ninguna palabra en su presencia. Después de 2 años, los niños pronunciaron la palabra becos,
que en frigio significaba pan. Psamético concluyó que los frigios eran el pueblo más antiguo, no los egipcios como habían creído siempre. La historia probablemente es apócrifa, pero revela el espíritu inquisitivo que los griegos atribuían a este faraón. Psamético murió en 610 antes de nuestra era, dejando un Egipto próspero, unificado e independiente. Sus sucesores, especialmente Necao II y Apríes, mantuvieron el renacimiento saíta durante otro siglo, proyectando poder hacia Siria, Nubia y el Mediterráneo. Necao II incluso intentó construir un canal entre el Nilo y el Mar Rojo, precursor del Canal de Suez, aunque el proyecto fue abandonado después de que supuestamente 120.000 trabajadores murieron en el intento. Pero las fuerzas de la historia eran implacables. En 525 antes de nuestra era, los persas conquistaron Egipto, incorporándolo a su vasto imperio. Habría breves períodos de independencia, faraones nativos que desafiaban a los ocupantes, pero el patrón estaba establecido. Egipto ya no controlaría su destino. Persas, macedonios, romanos, la sucesión de conquistadores se extendía hacia el futuro. Y de entre todos estos conquistadores, una mujer emergería para desafiar al destino con cada arma a su disposición. Su inteligencia, su carisma, su voluntad inquebrantable. No era egipcia de sangre, sino macedónica, descendiente de uno de los generales de Alejandro. Pero se consideraba a sí misma faraona de Egipto, la heredera de 3000 años de tradición. Su nombre era Cleopatra, y su historia cerraría para siempre el libro del Egipto faraónico. Su belleza ha sido cantada durante 2000 años, aunque probablemente era su inteligencia lo verdaderamente extraordinario. Cleopatra VII no solo fue la última faraona de Egipto, fue una estratega brillante, una políglota que hablaba 9 idiomas, y una mujer que sedujo a los 2 hombres más poderosos de Roma. Con su muerte, 3000 años de civilización faraónica llegaron a su fin. Cleopatra nació en el año 69 antes de nuestra era, en el Palacio Real de Alejandría, una ciudad que sus ancestros habían fundado 2 siglos y medio antes. Era descendiente de Ptolomeo I, el general macedonio que se había apoderado de Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Los Ptolomeos habían gobernado como faraones, adoptando las costumbres egipcias, construyendo templos a los dioses tradicionales, pero manteniéndose como una élite griega, separada de la población nativa. Cleopatra sería la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio. La familia tolemaica era notoria por sus intrigas, asesinatos y matrimonios incestuosos. Cleopatra se casó sucesivamente con 2 de sus hermanos menores, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, siguiendo la tradición faraónica. Pero estos matrimonios eran políticos, no sentimentales. Cuando Ptolomeo XIII intentó derrocarla en el año 48 antes de nuestra era, Cleopatra fue expulsada de Alejandría y tuvo que huir al desierto, reuniendo un ejército para reconquistar su trono. Fue entonces cuando el destino intervino en la forma de Julio César. El general romano había perseguido a su rival Pompeyo hasta Egipto, donde los cortesanos de Ptolomeo XIII asesinaron al fugitivo creyendo complacer a Macho Cecino César. En cambio, el romano quedó furioso y decidió arbitrar la disputa entre los hermanos reales. Cleopatra, según la leyenda, se hizo introducir en los aposentos de César enrollada en una alfombra o un saco de lino. Tenía 21 años. Él, 52. Esa noche comenzó uno de los romances más famosos de la historia. César instaló a Cleopatra en el trono, derrotó a las fuerzas de Ptolomeo XIII, quien murió ahogado en el Nilo durante la batalla, y pasó meses navegando por el río con su amante embarazada, contemplando las pirámides y los templos que ya entonces
tenían 2500 años de antigüedad. Cleopatra dio a luz un hijo al que llamó Cesarión, el pequeño César, aunque el dictador romano nunca lo reconoció oficialmente. Cuando César fue asesinado en los idus de marzo del año 44, antes de nuestra era, Cleopatra perdió a su protector. El mundo romano se sumió en guerra civil, y la reina egipcia tuvo que elegir bando. Su elección recayó en Marco Antonio, uno de los herederos de César, un general carismático y ambicioso que controlaba las provincias orientales del imperio. El encuentro de Cleopatra y Antonio en Tarso, en el año 41 antes de nuestra era, fue un espectáculo diseñado para deslumbrar. La reina llegó en una barca con velas púrpura y remos de plata, vestida como la diosa Afrodita, envuelta en nubes de incienso, mientras músicos tocaban flautas y arpas. Antonio quedó fascinado. Los siguientes 11 años de su vida los pasaría en gran medida junto a Cleopatra, entre Alejandría y las campañas militares del este. Tuvieron 3 hijos juntos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y el pequeño Ptolomeo Filadelfo. Antonio, cada vez más distanciado de Roma y de su esposa Octavia, hermana de su rival Octaviano, comenzó a comportarse como un rey oriental, otorgando territorios romanos a Cleopatra y sus hijos en ceremonias que escandalizaron a Roma. La propaganda de Octaviano, el futuro emperador Augusto, presentaba a Cleopatra como una bruja oriental que había hechizado a un noble romano, una amenaza existencial para los valores de la República. La guerra se volvió inevitable. En septiembre del año 31 antes de nuestra era, las flotas de Antonio y Cleopatra se enfrentaron a la de Octaviano en Actium, frente a las costas de Grecia. La batalla fue un desastre. Cleopatra huyó con su escuadra en medio del combate, y Antonio la siguió, abandonando a sus hombres. El sueño de un imperio romano-egipcio se hundió con los barcos en las aguas del Jónico. Un año después, Octaviano entró en Alejandría. Antonio, creyendo falsamente que Cleopatra había muerto, se arrojó sobre su propia espada. Cleopatra intentó negociar, quizás seducir, al frío y calculador Octaviano, pero éste solo quería exhibirla, encadenada en su triunfo romano. Antes que sufrir esa humillación, la reina eligió la muerte. La tradición dice que Cleopatra murió por la mordedura de un áspid, una cobra egipcia sagrada, que se hizo introducir en su mausoleo escondida en una cesta de higos. La realidad pudo haber sido menos poética. Quizás veneno, quizás una aguja envenenada. Tenía 39 años. Fue enterrada junto a Antonio, aunque nunca se ha encontrado su tumba. Con ella murió la última gobernante independiente de Egipto. Un dato extraordinario. Cuando Cleopatra murió, las pirámides de Giza ya tenían 2500 años de antigüedad. Para ella, el imperio antiguo era tan remoto como ella lo es para nosotros. Y sin embargo, se consideraba heredera de esa tradición, la última eslabón de una cadena que se remontaba a Narmer, el unificador. Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, fue ejecutado por orden de Octaviano. Los hijos de Antonio y Cleopatra fueron perdonados y llevados a Roma, donde fueron criados por Octavia con sorprendente generosidad. Cleopatra Selene se casó con el rey de Mauritania y tuvo descendientes. En sus venas corría sangre de faraones, aunque su reino estaba en África Occidental. Egipto se convirtió en provincia romana, propiedad personal del emperador. Los templos siguieron funcionando. Los sacerdotes siguieron realizando rituales. Los jeroglíficos siguieron tallándose durante otros 4 siglos. Pero el Egipto faraónico, el país de los dioses vivientes, había terminado. 3000 años de historia se cerraron con el último aliento de una reina macedónica que había osado desafiar a Roma. Y así, amigos,
Hemos recorrido 3000 años de historia en este viaje por las vidas de 10 faraones extraordinarios. Desde Narmer, empuñando su maza de guerra bajo el sol del Egipto protohistórico, hasta Cleopatra, eligiendo la muerte antes que la rendición en las sombras de su palacio alejandrino. Entre ellos, constructores de pirámides, heréticos del sol, reinas que desafiaron el orden cósmico, conquistadores que firmaron tratados de paz, niños que conquistaron la eternidad sin saberlo, y restauradores que intentaron revivir glorias pasadas. Lo que me asombra, después de todos estos relatos, es la persistencia de la ambición humana. Narmer quiso unificar un país. Djoser quiso alcanzar las estrellas. Keops quiso construir algo que durara para siempre. Y en cierto modo, todos lo lograron. Sus nombres siguen siendo pronunciados. Sus monumentos siguen en pie. Sus historias siguen siendo contadas 5 milenios después. ¿Cuántos de nosotros seremos recordados dentro de 50 años? Mucho menos 5000. Pero también me conmueve la humanidad detrás de los títulos divinos. Hatshepsut, luchando por el reconocimiento en un mundo de hombres. Akenatón, buscando una verdad espiritual que su pueblo no podía comprender. Tutankamón, un niño enfermo atrapado en juegos de poder que no controlaba. Ramsés II, sobreviviendo a casi todos sus hijos, gobernando como un anciano en un mundo que había moldeado a su imagen. Meremptah, cargando el peso de un legado imposible. Samético, reconstruyendo un país desde las ruinas de la ocupación. Cleopatra, apostando todo por amor y por poder, y perdiéndolo todo con dignidad. Estos no eran dioses, eran personas, con sueños y miedos, con victorias y fracasos, con momentos de genio y de locura. Los hemos convertido en mitos porque necesitamos mitos, porque necesitamos creer que los seres humanos son capaces de grandeza. Y lo somos. Las pirámides lo demuestran, los templos lo proclaman, las estelas lo gritan a través de los siglos. Cuando visites un museo y veas un fragmento de relieve egipcio, o una estatuilla de fayenza azul, o un escarabeo con jeroglíficos gastados, recuerda que estás contemplando el eco de manos humanas que trabajaron hace milenios. Manos que sudaron bajo el sol, que tallaron piedra con herramientas de cobre, que pintaron paredes en tumbas que esperaban permanecer selladas para siempre. Manos que buscaban, como nosotros buscamos, dejar algo que perdure, algo que diga, estuvimos aquí, vivimos, amamos, soñamos. El Nilo sigue fluyendo, como fluyó cuando Narmer consolidó su victoria, como fluía cuando Cleopatra navegó con César entre las pirámides. El sol sigue saliendo sobre Karnak y Abu Simbel, iluminando rostros de piedra que ya no reconocen a nadie. El desierto sigue guardando secretos que quizás nunca descubramos. Y nosotros seguimos preguntando, seguimos maravillándonos, seguimos contando estas historias. Porque mientras haya alguien que recuerde a los faraones, ellos seguirán vivos. Esa era, después de todo, su mayor ambición, la inmortalidad. Y en cierto modo, la lograron. Gracias por acompañarme en este viaje de 5000 años. Si te ha gustado, déjame un comentario contándome qué faraón te fascinó más, o qué otro misterio del antiguo Egipto te gustaría explorar juntos. Suscríbete para no perderte los próximos viajes por la historia. Y comparte este video con alguien que, como tú, sienta la llamada de los milenios. Hasta la próxima, viajeros del tiempo. Que el sol de Atón ilumine tu camino y que los dioses del Nilo te guarden en la eternidad.